eh, vamos a iniciar abordando algunas situaciones en cuanto al contenido de el material para el segundo parcial. Como ustedes, venimos desde lo que es la actividad financiera del Estado, es decir, desde sus antecedentes, luego la actividad financiera de Estado, luego la naturaleza de esa actividad financiera de Estado, y dentro de esa naturaleza, si ustedes se recuerdan, teníamos algunas teorías o corrientes que apoyan a la actividad financiera de Estado, tal y como lo es la teoría sociológica, la teoría económica, la teoría jurídica y la teoría política. Aparte de ello, pues abordamos, les digo medio porque de una u otra forma solo se señaló las fases de esa actividad financiera de Estado. Y dentro de esas fases precisamente eran tres: la recaudación, la planificación y la erogación del gasto público. Es así como esa gestión para efectos de la recaudación en algún momento se ve con vital importancia para efectos de poder generar el planteamiento de una valga el neoplasmo, de una planificación a través del presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Y de ahí, pues nos concretamos a ver cómo dentro de esa recaudación, esos recursos financieros, aparte de lo que era una definición, aparte de lo que son los elementos de esos recursos financieros, pues analizábamos una clasificación doctrinaria de los recursos públicos como tal. ¿Qué son recursos financieros públicos como tal? Y luego, pues con ustedes aterrizamos viendo lo que era la clasificación de los ingresos públicos según el presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. A partir de ese momento se abordaba precisamente la necesidad de poder, en este caso, especificar tanto ingresos corrientes como ingresos de capital. Y de ahí, pues, fue que nos quedamos en ingresos corrientes. Ustedes me corrigen, por favor. ¿Es así? Bueno. Muchas gracias. Bueno, habiendo abordado lo que le compete a los ingresos corrientes y a los ingresos de capital, entonces ya podemos venir e ir dejando de lado lo que le compete concretamente a ese proceso de recaudación. Y es trascendental que podamos incurrir en ese segundo eje de la actividad financiera del Estado. ¿Ya? Y dentro de esa actividad financiera de Estado, pues vamos a encontrar concretamente el tema del presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Hay que tomar en consideración que cuando el Estado planifica el cumplimiento de sus fines, óigase bien, el cumplimiento de sus fines, esa obligación que tiene en cuanto al qué hacer como Estado, pues esa recaudación tendríamos que llevarla hasta lo que es concretamente el desarrollo de los impuestos, ¿ya? Sin embargo, vamos a cerrar con el derecho presupuestario y luego con la ley de compras para efectos del gasto público, y luego nos quedamos posteriormente en ese quehacer de los impuestos. ¿Para qué? Para que cuando llegue su profesor de derecho tributario, pues tengan fresco los impuestos directos, indirectos y una serie de elementos fundamentales para el desarrollo de dicho curso. Partiendo de esto, entonces, podemos ya venir y definir que el segundo eje de esa actividad financiera de Estado
precisamente está integrada por el presupuesto, ¿ya? El presupuesto al final nos va a determinar que en algún momento, ¿ya? Así como hay gastos, así como hay un hecho de poder obtener recursos a través del préstamo para el cumplimiento de esos gastos, el derecho presupuestario viene a ser fundamental para efectos del desarrollo de la actividad financiera de Estado. ¿Por qué? Porque todo gasto, todo crédito, si se tiene aprobado dentro de un presupuesto, ahí se llega a materializar. De ahí que tenemos que entrar a considerar que pues, un presupuesto, al final, podemos interpretarlo como aquel tipo, óigase bien, aquel tipo de planificación que se pueda obtener para efectos de, óigase bien, de la materialización de ciertos gastos dentro de una unidad económica. Y esa unidad económica pasa a ser concretamente una empresa. La empresa genera un programa, un plan financiero, que al final, pues, es una actividad económica que le va a permitir en algún momento saber de qué necesita pecuniariamente para poder materializar ese tipo de planificación, ese plan financiero. Para poderlo ejecutar, tiene que ver cuánto va a desembolsar y desde ahí, de dónde va a obtener los recursos necesarios. En una unidad económica, como tal, al final únicamente puede venir y pues establecerse, óigase bien, establecerse que sí y solo sí, ¿ya? Óigase bien, sí y solo sí, pues se materializa en una unidad económica en lo particular. Mientras que para el caso de un Estado es totalmente distinto, ¿ya? Para el caso de cualquier Estado se convierte en un presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Eso implica el desarrollo de una actividad estatal de tipo económico, la utilización o consumo de una cuantía determinada de ingresos para darle cumplimiento al gasto, ¿ya? ¿Y por qué menciono esto? Porque al final es importante señalar que el Estado planifica, empieza a gastar y luego ve de dónde obtiene los recursos. La iniciativa privada no. La iniciativa privada primero debe de obtener los recursos para luego ejecutar su plan financiero. Ahora bien, como en última instancia, ¿ya? Una empresa individual como tal, pues salvo que los accionistas o socios, dependiendo del tipo de entidad mercantil o de empresa que se trate, si es de una entidad mercantil o es de una persona, pues ellos verán primero si en algún momento necesitan desembolsar y lo harán. Y le podrán inyectar recursos. En caso contrario, primero los obtienen y luego materializan el gasto. Dentro del Estado, mencionaba, no, ese conjunto de gastos, ¿ya? Que de forma precisa necesita un Estado, y sobre todo un Estado moderno, dentro de una actividad ya planificada, y por ello es actividad financiera de Estado, pues generalmente ya lo que hacen es venir y empezar a erogar. ¿Por qué? Porque ese presupuesto se convirtió en ley. Y por ley, ¿ya? Por los efectos jurídicos, el Estado va a estar dotado de supremacía política para el hecho de poder venir
y buscar los recursos, ya sea a través de una carga impositiva o bien a través de endeudamiento, o bien a través de la enajenación de aquellos bienes que le pertenecen o en cuanto a la explotación de sus recursos para la obtención de esos bienes pecuniarios. De ahí podemos entonces establecer que el Estado, en última instancia, presupone que el presupuesto como tal no era solo un acto de autorización de los gastos, sino que también va a tener efectos en cuanto a los ingresos. Por esto que les vengo diciendo. Es decir, o nos trasladan carga impositiva, o endeudan al país, o en algún momento obtienen ¿ya? Recursos vendiendo un activo, o bien explotando el patrimonio del Estado. Eso, en última instancia, nos lleva a que todo Estado, entonces, desde el principio de que el gasto como tal es una ley, ¿ya? Entonces, no solo hay autorización dentro de esa ley para materializar el gasto, sino que esto nos tira como efecto en cuanto a los ingresos y el mecanismo o las formas en que se puedan obtener por parte de los administrados. Siendo así, el Estado entonces nos lleva a que se debe de establecer lo que corresponde a una ley orgánica del presupuesto. Y esto se viene a convertir de una manera, pues si ustedes quieren, regulada o registrada contablemente como los derechos de liquidar un periodo determinado. Siendo así, el presupuesto general de ingresos y egresos de Estado, entonces, ya de manera concreta podemos decir que consiste en la autorización y asignación que el Congreso, por medio de una ley, autoriza el monto máximo de recursos que puede gastar cada año un Estado. Reitero, el presupuesto general de ingresos y egresos de Estado consiste en una autorización y asignación por parte del Congreso por medio de una ley, ¿ya? Para establecer el monto máximo de recursos que pueda gastar cada año un Estado. Y este gasto como tal, pues va en función de las actividades que debe de desarrollar el Estado mismo, ¿ya? Esa regulación cuantitativa anual, ¿ya? En cuanto a cada uno de los gastos públicos y el gasto o la estimación que en algún momento se puedan tener de los ingresos, queda normado acá. Esto que les he trasladado como definición, es importante que lo asociemos con el artículo 237 de nuestra Constitución Política. En el primer párrafo de nuestra Constitución, en ese artículo 237 se establece el presupuesto general de ingresos y egresos de Estado, el cual es aprobado para cada ejercicio fiscal. De conformidad con lo que establece esta Constitución, e incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos a invertir o por realizar. Así lo podemos parafrasear en ese primer párrafo. Entonces, ya desde acá, ¿ya? Vamos encontrando que el Estado entonces va a aprobar para un ejercicio fiscal. Ahí es para un año.
Pero ese tipo de propuesta en cuanto a los ingresos y el detalle de los gastos e inversiones por realizar quedan plasmadas entonces dentro de ese tipo de presupuesto aprobado por ejercicio fiscal. A ver por ahí, licenciado Eric Alexander, Constitución Política, 237, segundo párrafo, por favor, ayúdeme. Ahorita se lo respondo. Y a ver si despuesito, al finalizar la clase, de repente le hago una consulta, sobre todo por derecho mercantil, ¿eh? Artículo 237. Dice, segundo párrafo. Está muy bien. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, vean pues, cuando nos estamos refiriendo a un presupuesto, ese ámbito de unidad que la misma Constitución establece o norma que es obligatoria, ya desde ahí todos los impuestos, no importa si son de impuesto al valor agregado, no importa si es impuesto de especies fiscales, no importa si es impuesto de circulación de vehículos, mal llamado así, no importa si en algún momento es impuesto sobre la renta o de ley de herencias, legados y donaciones, todo se unifica. ¿Ya? Por ello es de que abajo claramente se establece que todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Y esto, lo que viene a completar este párrafo de todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinados exclusivamente a cubrir sus egresos. En ese momento se está refiriendo a esa unidad del presupuesto. Y por ello es el que la traslada como obligatoria, ¿ya? Y su estructura programática, pero luego constituyen fondo común indivisible. ¿Qué implica esto? Que cualquiera de ustedes en este momento puede estar pagando impuesto al valor agregado y en algún momento pues resulta ser de que el impuesto que ustedes pagaron va a servir, por ejemplo, ¿ya? Va a servir para pagar, si ustedes quieren, una obra allá por Las Cruces, Petén, o en San Miguel Ixtatango, Huetenango, o en la antigua Guatemala, o pensemos así, en Escuintla, Cabecera, o en Jalapa, San Pedro Pinula, Jalapa, no importa, ¿ya? La asignación de esos programas, ¿ya?, van a permitir entonces que lo que alguien pagó en cualquiera de estas áreas mencionadas no se quedaron exclusivamente para el consumo de esa área mencionada. Quiero decir con ello que quien pagó sus impuestos en la antigua Guatemala, no por obligación esos impuestos van a venir a la antigua Guatemala. Quien lo hizo en Dos Cruces, Petén, no van a destinarse allá. Quien lo haya hecho en San Miguel, Ixtatango, Huetenango, pagaron allá, pero ese dinero, al igual que el de Dos Cruces, al igual que el de la antigua Guatemala, puede estar sirviendo en una obra en Puerto Barrios. Entonces, ¿por qué?
porque el presupuesto entonces ahí refleja que es un fondo común, indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Ya desde ahí entonces, esos ingresos que el Estado pueda venir, pues permiten visualizar esa unidad del presupuesto, la cual va a ser obligatoria, y aquí viene, y su estructura programática, que implica que todo gasto, toda erogación que el Estado vaya a realizar, tiene que tener un programa. Puede ser un programa social, puede ser un programa de inversión. Ojo, social, de desarrollo de las comunidades, de inversión, desarrollo de las comunidades, sigue siendo social. O puede ser funcionamiento, pero va a tener un programa. Por ello es de que la mayoría de presupuestos se estructuran bajo una serie de programas. Y esos programas, todos, tienen que tener una fuente de asignación. Y la fuente de asignación es el presupuesto como tal. En otras palabras más sencillas, el licenciado Eric Alexander pagó el día de hoy por concepto de impuestos sobre la renta, pensemos, 5,000 quetzales. Y en varias compras que realizó pagó 10,000 quetzales de IVA. Pero resulta ser de que enfrente de su residencia hay una serie de problemas, agujeros en el asfalto o que no está iluminada la calle, pero ojo, ¿verdad? Él no puede venir y exigir por haber pagado que eso lo destinen a mejorar su cuadra, por ejemplo. No puede, ¿ya? Hay países, en el caso de Europa, que aplican todo lo contrario. Ejemplo, el licenciado Eric Alexander, entonces 5,000 de impuestos sobre la renta y 10,000 de IVA. Pero él podría al momento de ir a pagar ese tributo a la autoridad tributaria de Europa, decirle, mire, yo quiero que este impuesto vaya con destino exclusivo a tal centro educativo, a tal universidad, a tal escuela, a tal obra, ¿ya? Y ahí sí asignan de esa manera los recursos. Acá constitucionalmente no se puede. La unidad del presupuesto será obligatoria, mencionaba, se constituye ese fondo común indivisible y el cual va destinado exclusivamente para cubrir todos los egresos. Me detengo. Antes de continuar, ¿alguna duda ahí? Ninguna, licenciado, gracias. Bueno, a ver, licenciado Eric, cuénteme. Sí, licenciado, gracias. A mí solo me surgió la duda de que el presupuesto, ese presupuesto puede ser ampliable, licenciado. Sí, o sea, ¿se puede ampliar? Vamos a llegar ahí, Milik. Oye, ahí usted ha tomado de plano el día de algún rebol, anda ahí adelantadísimo con la chispa. Vamos a llegar ahí, por favor. Este es el inicio de lo que al final, ejemplo, cómo debe funcionar el presupuesto. Y de ahí que en algún momento, pues, podemos establecer ya que si el presupuesto general de egresos y egresos del Estado consiste en esa autorización y asignación por parte del Congreso por medio de una ley y del cual establece el monto máximo de los recursos que va a gastar cada año, ¿verdad? Después de esa definición, podemos venir y entrar a conocer que el presupuesto tiene principios, tiene características como tal, ¿ya? Y uno de los principios es, y acá lo da este 237 en el primer párrafo, y tiene que ver con el principio de anualidad. Es decir, todo presupuesto, para iniciar,
pues es un ejercicio fiscal para un año nada más. Y ahí claramente se establece que es aprobado para cada ejercicio, óigase bien, fiscal. Ahí le da automáticamente, pues, ahí sí que el mote de principio de anualidad. Segundo, principio de un presupuesto. Bueno, acá en el segundo párrafo, la unidad del presupuesto, óigase bien, cuando en algún momento se establece que hay una unidad presupuestaria, esta consiste en la reunión o agrupación de todos los gastos y los recursos del Estado en un documento único. Como principio de derecho presupuestario, decimos que es una creación doctrinal esto que les he mencionado. ¿Por qué razón? Porque al final un presupuesto ordinario o un presupuesto general expresa que debe ser único, ¿ya? Y por ello es que se establece, ¿ya?, para cada ejercicio fiscal, ¿ya?, de conformidad con lo establecido en la Constitución. ¿Y quién lo aprueba? Lo aprueba el Congreso de la República. Entonces, esa unidad presupuestaria, esa estructura programática, al final, ese tipo de ingreso que el Estado va a constituir como fondo común, indivisible, destinado exclusivamente para cubrir sus ingresos. Los ingresos son del ejercicio fiscal, es decir, de un año como tal. De esa cuenta podemos establecer que este tipo de presupuesto dentro de la Constitución incluye la totalidad de los gastos y de los ingresos, ¿ya? Insisto, al contrario, mencioné Inglaterra, cuando en algún momento se puede destinar a una área específica. Entonces ahí no hay unidad, aquí sí hay unidad. Aquí inclusive hay, como se mencionó en ese primer principio, anualidad. ¿Y por qué anualidad? Insisto, no es solo porque vaya automáticamente dentro del ejercicio fiscal, por ejemplo, dentro del ejercicio fiscal, sino que en algún momento, pues, lo que se establece es la fijación de un presupuesto anual que pueda coincidir con un año calendario para el caso Guatemala. ¿Ya? El cambio de fecha de iniciación y de cierre de un presupuesto o de un periodo vendría a alterar constantemente. Pero para el caso Guatemala, no. Se sabe que se inicia el primero, por ley sería primero de enero y finaliza 31 de diciembre del mismo año. Aun y cuando sabemos de que todas las actividades por el asueto decretado del 1 de enero inician 2 de enero de cada año. Bueno, otro de los principios, aparte del de unidad, también vamos a encontrar el principio de afectación. Ese principio de afectación dentro del presupuesto, tiene por objeto poder determinar cómo algunos recursos, ¿verdad?, que en algún momento pues no se utilicen para la atención de gastos determinados, que no tengan una afectación especial, sino que ingresen a rentas generales, de modo que los ingresos entran a un fondo común y sirven para financiar todas las erogaciones. Entonces, aquí hay algo importante. Esa afectación es de que todo lo que se reciba por parte del Estado no puede llevar un destino específico. No, sigo
bajo ese principio de unidad. Es decir, la afectación viene a establecer de que todos los recursos no se pueden utilizar para la atención de un gasto determinado, para una afectación especial. No, todos ingresan como rentas generales y sirven para financiar todas las erogaciones como tal. Hay un principio también de especialidad. Acá, pues podemos decir que se trata de una regla de especificación de gastos, ¿verdad? ¿Por qué va? Porque significa que la autorización que el Congreso le dé a los gastos, en algún momento, la asignación, óigase bien, la asignación se da de una forma detallada. Óigase bien, no se me van a confundir con afectación con especialidad, ¿verdad? El principio de especialidad, entonces, aduce a favor de la materialización de algunos gastos con destinos previstos en la autorización. Ejemplo, van a amortizar una deuda dentro del presupuesto. Tendrá amortizaciones de deuda, pero la especialidad nos lleva a que ese es el cumplimiento que queda dentro de un presupuesto. Pagar algo que en algún momento pudimos haber recibido. Mientras que la afectación, claramente como principio nos lleva a que los gastos no pueden ir, óigase bien, los gastos no pueden ir afectados de una manera especial. No puedo decir, este impuesto sobre la renta o el impuesto sobre la renta va a servir exclusivamente para, ejemplo, para pagar energía eléctrica de tal y tal hospital. No. ¿Ya? Esos principios dentro del presupuesto general no llevan. Se asigna una partida y cada uno o sea, cada ministerio, cada entidad que administre presupuesto tendrá que venir y generar su distribución. Pero ojo, el presupuesto fue asignado de forma general. La afectación es general. El principio de especialidad nos dirá que dentro del presupuesto va a ir la amortización, no gasto, amortización de algo. Y por ello es que prevalece dicho principio. Me detengo. No quiero que vaya a existir ningún grado de confusión. ¿Tenemos claro el principio de anualidad? Luego, sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ahorita voy, licenciado Castellanos. Vean pues, bueno, si tenemos claro el principio de anualidad, sabemos que es parte de aquellos procesos históricos como la Revolución Francesa, con principios liberales, con difusión de instituciones políticas, en donde luego se establece una anualidad presupuestaria. Eso es herencia de Europa para el caso Guatemala. 1. Principio de anualidad, no tenemos problema. El principio de unidad creo que no tendríamos ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque sabemos que todo ingreso de recursos va a un bolsón llamado unidad presupuestaria. Y esa unidad presupuestaria es la que nos lleva a que en algún momento, pues, cualquier tipo de impuesto, ¿verdad? Vaya a ese mismo bolsón como tal. Luego vamos a encontrar, por otro lado, el principio de afectación. Ese principio de afectación tiene por objeto el poder establecer que los recursos no se pueden utilizar
para la atención de gastos determinados, ¿ya? Sino que ingresan a una renta general, de tal modo que esos ingresos entran en un fondo común y van a servir para financiar todas las erogaciones. Mientras que el principio, que sería, vamos a ver, sería el cuarto, principio de especialidad, este principio, ojo, establece que sí hay algún tipo de asignación bajo autorización del Congreso para poder amortizar, óigase bien, algún tipo de deuda. Algún tipo de deuda. ¿Qué implica? No estamos dentro de la estructura programática, no estamos dejando que es un gasto, no, es un pago, es la devolución de un capital que no nos correspondía y que nos fue aprobado en calidad de préstamo en algún momento. Este tipo de acción, al final, en principio, podemos establecer que son partidas concretas, óigase bien. Y por ello es de que hago hincapié en esto, porque son partidas concretas, como por ejemplo, cuentas por pagar, crédito al Banco Mundial o amortización al crédito número tal y tal con el Banco Mundial según convenio tal y tal y tal. Pero ahí, esto es algo especial, no es común, ¿ya? Mientras que la afectación de los gastos tiene que ser común, ¿ya? Mientras que ese tipo de, óigase bien, ¿verdad?, de unidad, pues que todo va a ese fondo común y que luego se va a asignar para un principio de afectación a rentas generales, se pierde con el principio de especialidad. Es algo excepcional y sirve de forma detallada para darle amortización a aquellos créditos que en algún momento el Estado pudo haber contraído. Es la necesidad de poder pagar esos créditos que en algún momento se utilizaron para otro presupuesto, ¿ya? Desde ahí podemos establecer entonces que la asignación siempre será bajo una ejecución programática. Pero por regla general, ese tipo de asignación, ese tipo de especialidad no permite que yo pueda decir todo el impuesto sobre la renta que cobre ahorita en este trimestre me sirve para amortizar tal crédito. No, ahí se perdería el principio de afectación y de especialidad. Para que no se pierda, debe de ir a un fondo común y desde ahí el Congreso, por ello mismo establezco, ¿ah?, que debe de existir una autorización del Congreso para que se dé esta especialidad dentro del presupuesto. Y básicamente para amortizar créditos que se pudieron haber obtenido para financiar presupuestos de ejercicios fiscales anteriores. ¿Le queda ahí claro, licenciado Castellanos? No. No. Eso, perdone que lo interrumpa, eso sale desde el principio de afectación en la ejecución programática. Se lo voy a trasladar a palabras más sencillas. Hagamos de caso que usted tiene su despacho y que para poder echar a andar ese despacho, usted generó un crédito, solicitó un crédito de 100,000 quetzales.
Véase como gobierno en este momento. Resulta ser de que dentro del presupuesto que usted tiene asignado para este año, está que usted va a cobrar tanto, hipotéticamente son impuestos, por legalizaciones, tanto por escrituras, tanto por audiencias, tanto por asesoría. Y que de todo eso, ¿ya? Óigase bien, usted iba a recaudar 200,000 quetzales en el año. Eso es lo que usted visualiza. Pero usted sabe que tiene que comprar protocolo, que debe pagar secretaria, que tiene gastos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene lo interesante. Usted como Estado tiene una función notarial. Ahí le van a asignar, por ejemplo, 75,000 quetzales en su presupuesto. Para temas de defensa, otros 75,000. Para temas de su preparación y especificación o especialidad en la materia, usted va a invertir 25,000 quetzales y 25,000 para sus gastos de funcionamiento. Ojo, ¿y qué pasó con el crédito que tenía? Dice uno automáticamente, tengo entonces que venir y generar un reajuste. ¿Ya? Deja, por ejemplo, el tema de los gastos de funcionamiento y los carga a los distintos y establece que esos 25 van a ser específicos para amortizar el crédito. Ahí hay un principio de especialidad. Mientras que llegó y tenía asignada la función notarial, que pensemos la función educativa, que enseñanza primaria, que becas, que cuadernos, que computadora, llegó hasta los 75. Que la función de abogado es la función del Ministerio de Comunicaciones, Obras Públicas, que carretera tal, que reparación, que construcción, etcétera, gastos. Llegó a los otros 75. ¿Ya? Y luego, bueno, tengo por ahí 25, ¿verdad? Que en algún momento son para gastos de funcionamiento, combustible, etcétera, etcétera. Pero ojo, pero en lo de educación usted lo sacrificó porque tenía que amortizar la deuda, ¿ya? Entonces, en ese momento, esos 25 fueron, en principio, incluidos al momento de la recaudación como un principio de afectación, porque llevaban un aspecto general. Pero luego, cuando se dan cuenta, usted tiene que pedir la autorización en la ley para que esos 25 queden dentro del presupuesto, pero no van a ser gasto, van a ser amortización a algo que le permitió estructurar, ¿ya?, su despacho como tal. No sé si me doy a entender ahí. Si no, debatámoslo, porque esto se trata no de generar dogmas, sino que de poderlo interpretar. Así. Sí, siempre y cuando no sea de inversión a funcionamiento. Ya, pero eso le vamos a entrar adelante. Aquí lo que me interesa es de que ese principio de especialidad rompe con el esquema de la afectación del presupuesto, porque la afectación va en términos generales, no hay nada especial.
Presupuesto lleva tanto para educación, tanto para salud, tanto para agricultura, tanto para el ejército, tanto para la universidad, tanto para la escuela agrícola, tanto para medio ambiente. Pero ojo, dentro de ese presupuesto el Ministerio de Finanzas deja establecido claramente que hay que amortizar deuda pública. Entonces, dentro del principio de afectación, se sale esa deuda pública y pasa a ser parte de ese principio de especialidad cuando el Congreso aprueba que dentro del presupuesto se destinan 50,000 millones para amortización de deuda pública. Eso no se puede utilizar ni para el ejército, ni para salud, ni para educación. No, lleva un principio de especialidad, pero rompe con el esquema tradicional e inclusive con la misma doctrina de que, y con la misma constitución, de que el presupuesto general de ingresos y egresos de Estado, de conformidad con lo establecido en esta constitución, incluirá estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos, óigase bien, gastos e inversiones por realizar. ¿Y por qué la Constitución de 1985 no lo contempla? Porque básicamente se traía una visión y se tiene una visión que los presupuestos no tienen que ser deficitarios. Y si no van a ser deficitarios, no se tiene que estar contrayendo deuda pública, nacional o internacional para financiar presupuestos. Bueno, no sé si alguien más quiera opinar o preguntar algo, si no, seguimos con los principios. Licenciado, buenas noches. ¿Significa que en nuestro presupuesto nacional esto sí es algo común? Porque todo el tiempo pues nosotros vivimos con deudas, ¿verdad? ¿Puedo pensar que este principio de especialidad, o sea, se utiliza en cada presupuesto? Sí, se viene utilizando. Si no es indiscreción, ¿usted tiene hijos? Sí, licenciado, tengo 2. ¿Qué edad tiene el mayor? El mayor tiene 24. Bueno, ya por lo menos va a tener nietos, ¿ya? Tarde o temprano puede tener nietos. A lo que quiero llegar es de que para que su nieto tenga bisnietos y su bisnieto tataranieto, ya su tataranieto debe 7,500 de impuestos por el tema de utilizar presupuestos deficitarios. Solo para que se dé cuenta. Ya. Triste en nuestro caso, definitivamente. ¿Ya? Bueno, y triste por la sencilla razón de que imagínense, si no tuviera nietos, tiene que esperar los 18 años de su nieto, porque en caso contrario el Código Civil le tiraría que hay una violación. Tendría que esperar luego los 18 años de su bisnieto y luego los 18 años de su tataranieto. Y a él ya debe. Entonces ya nacen con la factura tributaria, su carga tributaria bajo el brazo, ya no como decían las abuelitas, con el pan bajo el brazo. Bueno, tenemos un principio, insisto, de anualidad, es el primero. El segundo, que es ese principio de unidad. Un tercero, que tiene que ver con el principio de afectación. Un cuarto, con ese principio de especialidad. Y esto nos lleva a un quinto principio de universalidad. Este principio lo que establece es que no puede haber compensación entre gastos y recursos. Es decir, que tanto unos como otros deben de figurar consignados por su importe bruto, sin extraer saldos netos. Muchos consideran a veces, por ejemplo, cuando hay un tipo de
que me debes 10, pero yo te debo 20. Sí, entonces ya solo te debo 10. ¿Ya? Y yo voy a reportar solo 10. No. Eso implica que si yo debo 20, debo de reportar los 20. Si me deben 10, al mismo a quien yo le deba, debo de reportar esa cuenta por cobrar de 10. Es básicamente un principio de universalidad bajo un esquema de registro contable. No se puede venir y trasladar, pues, ya, saldos neteados. No, deben de reportarse tal y como corresponde. Ese es el principio de universalidad. Vamos a encontrar un principio de competencia. Recuérdense que la competencia muchas veces lo tomamos como un ámbito de disputa, una contienda entre dos o más sujetos, podríamos decir, ¿ya? Y el presupuesto al final, en términos jurídicos, se resuelve con el compromiso de aquellos poderes que intervienen en su formación y aprobación, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿ya? Y desde ahí la idea que para efectos de la presentación, para efectos, ¿ya?, de la conformación, todas las unidades que administran fondos públicos deben de hacer llegar un anteproyecto de presupuesto. ¿A quién? Obviamente, pues a la dirección técnica del presupuesto, que es una unidad del Ministerio de Finanzas, dijimos, y que será responsabilidad de ellos consolidar de esta unidad y elevarle al ciudadano presidente antes del 2 de septiembre el proyecto de presupuesto. En este ámbito de competencia viene el ciudadano presidente siendo parte de este ejecutivo y como consecuencia pues de que la misma Constitución también así lo estipula, ¿ya?, debe de corroborar ese proyecto y trasladarlo al Congreso de la República con 120 días antes de su entrada en vigencia. El Congreso tendrá que examinarlo, tendrá que reestructurarlo, tendrá, en buen sentido de la palabra, que transarlo, ¿ya?, es decir, quitar, poner, asignar más de una forma técnica y luego, pues, de aprobarlo 30 días antes de que cobre vigencia, elevarlo a, nuevamente, el Ejecutivo para su sanción y aprobación. De ahí podemos establecer entonces varios escenarios, ¿ya? Este es una de las últimas formas de establecer principios presupuestarios. Una de las últimas sería el sexto. Y agreguémosle el principio de equilibrio presupuestario. Acá hay que tomar en consideración, y hace un momento platicaba ahí la licenciada Marlene en cuanto a ese axioma que dentro de las finanzas tradicionales, ¿verdad?, cada vez se viene adquiriendo más importancia el venir y estar obteniendo una especialidad, ¿verdad? Y la especialidad es asignar una cantidad de plata para esos créditos, ¿verdad?, que tiene el Estado. Sin embargo, el principio de equilibrio presupuestario es fundamental porque lo que establece es de que siempre tendría que existir un presupuesto totalmente equilibrado, ¿verdad? Y ese equilibrio al final, pues nos lleva a que tanto los ingresos que vaya a obtener de sus actividades
cómo de la recaudación tributaria es lo que efectivamente tendría que desembolsarse. Recuérdense que yo mencionaba en clases anteriores aquel artículo 119 literal M de mamá de nuestra Constitución, en donde al final ese artículo lo que estipula es de que el Estado debe mantener una política congruente entre el gasto público y la producción nacional. Ya de ahí, entonces, podemos visualizar ya cómo en algún momento pues los presupuestos tendrían que tener un total equilibrio y responder a este principio de equilibrio presupuestario. Bueno, cierro el tema de los principios con el principio de anualidad, 1. 2, el principio de unidad, perdón, ese sería el primero, el de anualidad 1, el de unidad 2, ¿ya? El principio de, sería de afectación, el 3, el 4, pues pasaría a ser el de especialidad. Tendría que existir un 5 que tiene que ver con, pues, el Estado tal. ¿Perdón? El principio de competencia. Sí, muchas gracias. El Estado como tal, teniendo esa competencia para efectos de, ¿ya? Y tendríamos un principio más que sería el de universalidad y el de equilibrio como tal. Bueno, esos serían los principios que afectan al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Ahora bien, ya con esos principios, con una definición y con esos principios, pues podemos en algún momento venir y a establecer que si el Estado tiene prácticamente, ¿ya?, esa obligación de velar por el presupuesto, ese ámbito que la misma Constitución le asigna, nos lleva a que debe de existir una ley orgánica del presupuesto. Y de ahí podemos establecer que el presupuesto general de ingresos y egresos, su ley orgánica pasa a constituirse en aquel decreto 101-97. Es el que va a desarrollar precisamente cómo en algún momento pues ese presupuesto puede tener organismos autónomos, organismos semiautónomos, organismos de Estado que administren presupuesto. Y de ahí nos va a dar cómo el Estado, a través de sus organismos, como las entidades descentralizadas y autónomas, como las empresas, cualesquiera que sea la forma de organización, cuyo capital esté conformado mayoritariamente por aportaciones del Estado, y aquellas otras instituciones que sean parte del sector público, deben de ceñirse a la ley orgánica del presupuesto. En el tercer párrafo de este artículo 237 de la Constitución, ahí queda establecido claramente que los organismos, las entidades descentralizadas y autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos. Ya empieza a vincular el término de fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Y luego queda establecido que los presupuestos deben de enviarse obligatoriamente y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento e integración al presupuesto general. Y además van a estar sujetos
a los controles de fiscalización de los órganos correspondientes del Estado. A un paréntesis, y dentro de esos órganos que le corresponden al Estado para efectos del control y fiscalización, pues precisamente va a aparecer Contraloría General de Cuentas de la Nación. Y será Contraloría la que tenga en principio que revisar que el presupuesto esté estructurado de conformidad, óigase bien, de conformidad con la ley orgánica, con el decreto que aprobó precisamente el presupuesto como tal. Esa Contraloría a quien le corresponde o le compete el control de la ejecución presupuestaria como tal. La ley va a establecer en algún momento otros casos en donde algunas dependencias del Ejecutivo cuyos fondos deban de administrarse en forma privativa, pues para asegurar su funcionamiento, ¿verdad? Cómo esas dependencias puedan venir y administrar sus fondos. ¿Qué implica? ¿Va? Hay cobros como por ejemplo las cartillas de pasaporte, las licencias de conducir, ejemplo el extender una patente, pasan a ser fondos privativos de algunos ministerios. Si nos referimos a las licencias de tránsito y al pasaporte, pues le competen a Gobernación. Si nos referimos a las patentes de empresa, a los registros o marcas o modelos comerciales, al arancel para la creación de sociedades, de zonas francas, de área de maquilas, pues le compete al Ministerio de Economía. Salud Pública, en algún momento, autorizando pues manejo de alimentos, aranceles para otorgar en este caso la patente de autorización para funcionar como funerarias, como cementerios, etcétera, o el registro de alimentos. Es una situación que es competencia de los fondos propios del Ministerio de Salud. ¿Ya? Y así podríamos ver cómo algunos organismos de Estado entonces pueden obtener fondos privativos. ¿Ya? Hay que tomar en consideración que dentro de esos presupuestos, o sea, dentro del presupuesto general de ingresos y egresos, se tienen que reportar estos fondos privativos. Pero ojo, los fondos privativos pasan a ser siempre propiedad del ente que los generó y pueden invertirlos de una manera amplia. Mientras que el resto del presupuesto siempre está bajo una estructura en donde, en última instancia, debe de ir una parte a la inversión y otra parte al funcionamiento como tal. Y muchas veces no lo establece el presupuesto, sino que lo establece ya claramente, ejemplo, la ley que en algún momento esté generando la recaudación. Hay por ahí una regulación jurídica en donde, ejemplo, el IVAPAS o el YUSI tiene una forma específica de poderse invertir. Y de ahí que los gobiernos locales pierdan gran desarrollo por no tener la capacidad y muchas veces el criterio para efectos de poder cobrar el YUSI. Casi siempre son personas que generan mucha actitud muy blanda porque no quieren desgastarse políticamente. ¿Ya? Pero la ley es la ley. ¿Ya? Si yo sé positivamente que en un municipio X se pueden recaudar 5 millones de YUSI, ¿ya? Y de esos 5 resulta ser de que el 80-85% no lo paga.
¿Por qué no iniciar procesos administrativos de cobro? ¿Ya? ¿Por qué no venir y luego de agotar la fase administrativa iniciar los económicos coactivos? Se tendrían fácil, pues los 5 millones. Pero la ley claramente deja normado que el 90% debe ir a un programa de desarrollo, es decir, de inversión, y el 10% de funcionamiento. Entonces ya solo ahí, de esos 5 millones, tendríamos la limitación de lo que va a funcionamiento, y lo demás puede servir para jardinizar, para tener en mejores condiciones calle o iluminación y todo, porque es producto del desarrollo, ¿verdad?, del pago del IUCI. Y ahí, pues el gobierno local tendría su desarrollo como tal. Bueno, siguiendo con el 237 de la Constitución, claramente en su, ¿qué sería?, quinto párrafo, no podrán incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no deba de ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo de Estado, a cualquier institución, a cualquier empresa o entidad descentralizada o autónoma que maneje, por supuesto, fondos públicos. ¿Ya? Claro está acá, en el quinto párrafo, que no se pueden incluir, ¿ya?, gastos confidenciales. ¿Qué hacía aquel señor que dicen que está enterrado en la Antigua? Sencillamente no entregaba cuentas y decía, no, eso es del fideicomiso de inversión. Algo así hablaba el señor. Y que o el de transporte, y que como está en un banco y que el banco únicamente puede ser fiscalizado por la superintendencia de bancos. No, mentira. ¿Ya? Para ello está esta norma constitucional. ¿Qué hizo el Congreso? Pronunciarse y ahí sí que promulgar la ley de libre acceso a la información pública. Por Dios santo. Ley de libre acceso a la información pública. Si aquí está claro, ningún presupuesto del Estado puede incluir gastos confidenciales. Es más, ¿ya?, más adelante van a ustedes encontrar cómo, pues, este 237 de la Constitución amplía ese tipo de restricciones como tal. En el sexto párrafo, el presupuesto general de ingresos y egresos de Estado y su ejecución analítica son documentos, óigase bien, públicos, accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá de copias de los mismos, y que obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica y en las bibliotecas de las universidades del país. En igual forma deberán proceder los otros organismos de Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto propio. Aquí viene lo interesante. Incurrirá en responsabilidad penal el funcionario que de cualquier manera impida o dificulte la consulta. Entonces, ¿por qué tenemos que tener ley de libre acceso a la información pública? Pregunta. Reitero, incurrirá en responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o dificulte la consulta. La Constitución es amplia y es clara al respecto. Bueno, luego
se establece que los organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los mismos, debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el diario oficial dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal. Juzguen ustedes, ¿se hace o no se hace? Bueno, y ahí tienen en buena parte todo aquello que el artículo 237 de nuestra Constitución hace alusión en cuanto al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. ¿Ya? Entonces, si sabemos que debe de aprobarse para cada ejercicio fiscal, habrá que visualizar todo aquello que vincula al Congreso de la República, en donde éste debe de aprobarlo anualmente. Pasaría a revisar la Constitución en su artículo 171, inciso B, ¿ya? Que implica pues claramente que salvo asignaciones de orden constitucional, como por ejemplo las municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Deporte Federado, el organismo judicial, ¿ya? Pues no es posible ordenar por medio de una ley ordinaria, ¿ya?, cualquier porcentaje del presupuesto de ingresos ordinarios, porque esos tienen fines al final, de una u otra forma, específicos. ¿Ya? Bueno, bajo estas circunstancias, hay que tomar en consideración que la Corte de Constitucionalidad precisamente ha revisado el tema de qué tratamiento se le puede dar a aquel tipo de donación o de procedimientos de fondos adicionales o extraordinarios para en algún momento pues algunos casos especiales, ¿ya? Y en algún momento ese análisis muchas veces de circunstancias que van en una negociación de una donación o de aquellos fondos extraordinarios pueden llevar a que se esté quebrantando o alterando el espíritu del 213 de nuestra Constitución, el cual claramente fija un porcentaje determinado y sin calificativos del presupuesto. Esto cuando se trata a favor del organismo judicial. Y siendo este determinante a su vez, pues, ¿por qué? ¿Verdad? Porque resulta que en el artículo 268, en el segundo párrafo, se refiere a su presupuesto, ¿ya? Y empieza a existir un juego hasta que la Corte de Constitucionalidad viene y establece, pues, que tiene que venir y asignarse la partida presupuestaria nominal. Y muchas veces se da esto con las municipalidades, con la misma universidad. La asignación presupuestaria para nuestra alma mater en ningún momento hace alusión que tiene que ser después de haber deducido todos los gastos, ¿ya? Vale la pena revisar ese artículo de asignación presupuestaria constitucionalmente. Bueno, el día de hoy prácticamente hemos abordado la definición de presupuesto, los principios del presupuesto. Aquí, analizando este 237 y nos falta el 238, nos va a permitir establecer algunas formas en que el presupuesto puede evolucionar y cómo en algún momento, pues, ese tipo de características de evolución del presupuesto nos llevan a poder generar parte de lo que es la presentación, control, o en algún momento, si no hubiese un presupuesto aprobado, qué funciones tendrían que
venir y abordarse. Pero eso será el próximo día de clase. Bueno, para los que tienen examen extraordinario, el día jueves a las 6 de la tarde estará cargado en la misma plataforma